Hola nuevamente, pequeños. Disculpen obviamente las interrupciones que hemos estado experimentando en la grabación de esta reposición de clase del día 9 de septiembre de este 2020. Sin embargo, pues obviamente pueden llegar a ocurrir repentinamente diferentes interrupciones que pues obviamente han dado pie a que esta clase se haga de manera prácticamente episódica. En ese sentido, pues ustedes también podrían aprovechar dicha situación para tomar un refrigerio, descansar un poco y ver cada parte correspondiente, obviamente con el ritmo que ustedes determinen. En esta, esperemos, última participación, vamos a dar por concluido este tema del patrimonio del Estado y en segundo término vamos a empezar con un tema relacionado que son las formas del Estado para acceder a diferentes tipos de propiedad. ¿Cómo podríamos hacer crecer el patrimonio del Estado? Y obviamente ambos temas nos servirán como punto de partida para que en futuras sesiones podamos analizar los ingresos del Estado y otras fuentes de financiamiento para llevar a cabo toda esta vasta e increíblemente extensa actividad gubernamental que realiza nuestra administración pública. En ese sentido, vamos a ir concluyendo y vamos a ir resumiendo algunos de los principales apartados y algunos de los puntos principales respecto del tema de patrimonio del Estado. Obviamente, mi interés es que todos y cada uno de ustedes comprendan de manera suficiente, de manera completa, el tema que estamos tratando con el objetivo de que entiendan la manera en la que opera la administración pública y cómo se asemeja a los particulares en algunos de sus atributos, específicamente en cómo se relacionan con aquellas cosas que nos producen una satisfacción, es decir, los bienes. Pues bien, evidentemente nuestro estudio se ha basado en el apartado económico de la Constitución, en el fundamento del derecho económico, que seguramente recordarán de semestres pasados. En ese sentido, si la pregunta de examen fuera, ¿dónde podemos localizar el fundamento, el fundamento de la actividad económica del Estado? Simplemente podemos recordar que serían los artículos 25 al 28. En ese sentido, y en relación con otras dos materias que ya ustedes cursaron, eh, tenemos que el patrimonio del Estado deriva evidentemente de un derecho real llamado propiedad. Lo platicaron seguramente de manera muy extensiva en la clase de bienes y derechos reales. Ahora bien, en segundo término, la propiedad, sobre todo la propiedad privada, como excluyente de los bienes de dominio público o como una subclasificación de los mismos, también puede entenderse desde el punto de vista de los derechos humanos, debido a que en la propia Declaración Universal se establece que las personas pueden acceder a ciertos tipos de bienes para considerarlos como de su propiedad. Obviamente, ahora que estudiamos derecho administrativo, sabemos que esto no es sino la excepción a la regla, y por lo tanto tenemos que estudiar el artículo 27 y sus leyes reglamentarias. Queda entonces claro que el Estado, específicamente el sector gubernamental, donde se encuadra la administración pública, y los tres diferentes poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, en sus tres diferentes órdenes o ámbitos, federal, estatal o municipal, tienen, al igual que las personas físicas o las personas morales, un patrimonio conformado de distintos bienes, derechos y obligaciones valorables en dinero. Para aquellos de ustedes que les guste o que se les facilite la cuestión contable o de finanzas,
Digamos que son, por un lado, los activos y los pasivos de la empresa estatal, de la actividad estatal. Tenemos ciertos bienes que pueden ser valorables en dinero. Obviamente también tenemos algunos pasivos, tenemos deudas, tenemos créditos, tenemos que obtener financiamiento. Todo esto es el patrimonio del Estado. Y como ya lo platicamos, los bienes que conforman este patrimonio pueden subclasificarse en distintas categorías, independientemente de las cuales la principal meta o la principal finalidad será cumplir con los fines y funciones que tienen encomendados los entes gubernamentales de acuerdo sobre todo a la Constitución, pero también a las diferentes leyes orgánicas de la administración pública. En ese sentido, muy importante conocer la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Obviamente, y a raíz de lo anterior, se estudiaron algunas disposiciones, normas jurídicas reglamentarias, sobre todo del artículo 27 constitucional, y dijimos que sería sumamente importante también conocer, por ejemplo, la Ley General de Bienes Nacionales, ya que en la Ley General de Bienes Nacionales se explica aún más detalladamente que en el artículo 27 cuáles son las diferentes clasificaciones de los bienes que integran el patrimonio estatal. Bien, entonces, en resumidas cuentas, en nuestro país existen, obviamente, bienes públicos y bienes privados. Los bienes públicos, de acuerdo a diferentes teorías administrativo-jurídicas, económicas, son los principales, son sobre los que el Estado tiene un dominio originario, y la propiedad privada, aunque se considere como un derecho humano, es la excepción a la regla. De igual forma, sería importante que sepamos que este dominio sobre los diferentes bienes, este derecho a la propiedad, no solo para los particulares, sino también para el Estado, brinda el beneficio de obtener, de gozar y obviamente en un futuro de disponer tanto de los bienes como de sus futuros productos y de sus respectivos beneficios. En ciertos casos, previo proceso de desincorporación, el Estado podrá desincorporar, como bien lo indica la nomenclatura del procedimiento, diferentes bienes que ya no les sean de utilidad, y estos podrán pasar a formar parte del patrimonio de los particulares. Esto se llevará a cabo, obviamente, a través de distintas figuras y actos jurídicos, tales como contratos de arrendamiento o contratos de compraventa. Bien, evidentemente, para conocer las limitaciones y los casos concretos, debemos conocer el artículo 27, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, e inclusive algunas otras leyes que regulan de igual forma los bienes propiedad del Estado. En ese sentido, recordemos simplemente que por el principio de supletoriedad, en caso de que no exista alguna norma jurídica aplicable o que encontremos alguna laguna legal dentro de las disposiciones administrativas, en este orden, artículo 27 constitucional, primero. Segundo lugar, Ley General de Bienes Nacionales. En tercer lugar, leyes que regulen específicamente el bien al que te refieras en cuanto a patrimonio del Estado. Por ejemplo, en el caso de las carreteras o en el caso de los postes y de este tipo de infraestructura, tendríamos que revisar la Ley General de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, o en su caso la Ley de Puertos, la Ley de Aeropuertos, la Ley de Navegación, la Ley de Aviación Civil, etcétera, etcétera. En tercer lugar, tenemos estas leyes reglamentarias especiales, según el caso concreto, y si de plano no lográramos encontrar la respuesta a nuestro caso concreto,
entonces deberíamos apegarnos en las disposiciones legales respecto al tema de bienes y al tema de derechos reales establecidas en el Código Civil Federal. Bien. Cualquier cosa susceptible de apropiación, sea mueble, sea inmueble, independientemente de la necesidad a la que se destine, se considera un bien. Y todos los bienes pueden formar parte de un patrimonio en específico. Para ir concluyendo, los bienes de dominio público, entonces, en resumidas cuentas, para que tengamos ahí la base para sustentar nuestro primer examen parcial, son aquellos bienes, aquellas cosas susceptibles de apropiación que, siendo muebles, siendo inmuebles o de cualquier otra naturaleza, pertenecen a la federación, a los estados o a los municipios, y que pueden ser de uso común, de dominio directo, destinados a un servicio público o bienes propios de los diferentes organismos y de las diferentes entidades. Solo se van a regir por el artículo 27, por las leyes administrativas reguladoras del patrimonio del Estado y, en su caso, por las leyes especiales en la materia. Solo en casos muy especiales, donde no exista alguna regulación, podrán normarse mediante el Código Civil, siempre de carácter federal. La excepción, bienes de los particulares, bienes de dominio privado, son aquellos que les pertenecen legalmente a las personas, a las empresas específicamente. Estos bienes, en cualquier momento, como lo veremos en posteriores sesiones, seguramente el día de mañana, pueden en algún momento ser revertidos a convertirse en bienes públicos, siempre y cuando exista una causa de suficiente utilidad que lo amerite. Obviamente, mediante una debida indemnización y mediante un estudio pormenorizado de las circunstancias de cada caso concreto. Algo que me faltó mencionar y que relaciona, que tiene que ver tanto con los bienes públicos como con los bienes privados, es el caso de los extranjeros, que igualmente viene contenido en nuestro programa de estudios, y me gustaría explicarles brevemente que para los extranjeros las reglas son un poquitito diferentes. Pueden adquirir tierras y aguas ubicadas dentro del territorio nacional, sin embargo, con algunas limitaciones. Por ejemplo, tienen que establecer, subrayo este punto, pregunta de examen, tienen que manifestar ante la Secretaría de Relaciones Exteriores su renuncia expresa, su renuncia voluntaria a solicitar en algún momento la intervención de las autoridades de su país de origen. Y bueno, obviamente operarán tal y como si se tratara de mexicanos, pura y enteramente. Esta disposición, esta manifestación de voluntad se conoce como cláusula Calvo. Ahora bien, esto se da inclusive cuando se trate de empresas mexicanas, donde va a tener algún porcentaje de participación, obviamente menor del 50% del capital extranjero. Se tiene que establecer la cláusula Calvo para poder acceder a la propiedad privada dentro de nuestro país. Sin embargo, independientemente de que se traten o no de bienes de dominio público, los extranjeros no pueden adquirir propiedad en una, se le llama faja, en una zona prácticamente de 100 kilómetros, tanto a lo largo de las fronteras como a lo largo de los límites marítimos territoriales. Obviamente la zona de las playas, y en ese sentido, pues obviamente tienen esta limitación. La realidad es que en ciertas circunstancias esto llega a no cumplirse debido a que por determinados
actos, sobre todo en los que va involucrada la corrupción, existe la figura de los prestanombres que obviamente en favor de los extranjeros realizan esta gestoría de diferentes actos jurídicos encaminados a que efectivamente puedan adquirir tierras y aguas independientemente de dónde se localicen y sin obviamente necesidad de establecer la famosísima y ya mencionada cláusula CAN. Bien, entonces, para terminar, recuerden ustedes que el Estado tiene un patrimonio. El patrimonio se compone de bienes, derechos y obligaciones. Su fundamento legal original es en el artículo 27 constitucional. Con esto los dejo por el día de hoy. Por favor, se les queda como una tarea sumamente importante, aunque pues también de carácter eminentemente voluntario, que ustedes investiguen un poco más del tema, que me hagan llegar todas sus dudas, todas sus opiniones, discrepancias, cualquier otro tipo de situación, para que en su caso lo podamos ir resolviendo a la brevedad posible. Obviamente, les recomiendo que revisen libros de derecho administrativo, sobre todo les recomendaría en este tema de la propiedad del Estado los libros del maestro Gabino Fraga o del exministro Serra. Cualquiera de los dos puede ayudarles muchísimo en la comprensión de este tipo de temas. Cualquier cosa, nos vemos mañana, que tengan buena noche y queda aquí la tercera parte de su reposición del día de hoy. Esperando haber sido claro y obviamente no aburrirlos con los conceptos aquí tratados. Muchas gracias, muy buenas noches a todos.